Ok, cordial saludo, mi nombre es Julián Giovanni Usamoso, estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNAD. A continuación vengo a presentarles mi trabajo sobre instrumentación de la fase 3. Bien, este es una problemática sobre un filtro pasabanda de segundo orden. También se puede decir que es un filtro pasabajas, ya explicaremos cómo funciona. Bien, voy a conocer mi documento como siempre y procedemos. Nos dice que ese concepto permite la transmisión de señales cuyas frecuencias se encuentran por debajo de un valor límite, ¿sí? Pendientes a esto, conocido como frecuencia de corte, mientras que suprime o atenúa aquellas componentes espectrales que superan dicho umbral. En pocas palabras, eso digamos lo podemos aplicar en sonidos, por ejemplo en teatros en casa, donde escuchamos las frecuencias más bajas en lo que sería el bajo. Bien, ya después nos agrandaremos más en este tema. La frecuencia de corte es importante, se define con el valor de la frecuencia en la cual la amplitud de la salida de la señal experimenta una reducción hasta alcanzar los menos 3 decibeles. Bien, por eso decimos que es frecuencias bajas. No estamos hablando de frecuencias altas en este caso. Por ejemplo, al 70.7% de su magnitud máxima. ¿Sí? Esto establece un umbral superior a partir de la cual las componentes de frecuencia comienzan a ser atenuadas. El orden de filtro. La configuración de la segunda orden caracteriza por incorporar los polos en su función de transferencia, lo que confiere la capacidad de proporcionar una pendiente de atenuación más pronunciada a la banda de rechazo. Ya daremos a conocer de lo que estamos hablando, ¿sí? Componentes, especialmente en lo que serían este tipo de filtros, usamos mucho lo que son capacitores y resistores, resistencias. Sabemos que los capacitores se miden en microfaradios y en los voltios, ¿sí? Entonces también podemos usar distintos amplificadores operacionales para hacer este tipo de filtros pasabajas, ¿sí? Perdón, filtro activo. Sí. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, yo en mi caso he usado el TL071 que es monofónico y hacemos una configuración de voltaje y también de lo que sería la ganancia y de la frecuencia de corte. También usamos mucho lo que serían los capacitores y los resistores, bien, que en este caso son los componentes. Entonces ya nos agrandaremos de esto en otro momento. No nos sabemos tan largo es el tema. También podemos usar, por ejemplo, el TL072, que este no es monofónico, es estéreo. Ya pronuncia, se puede configurar también de la misma forma, pero digamos para una frecuencia de corte más alta. Ya después nos meteremos de lleno en esto. Los campos de aplicación tienen distintos campos, especialmente lo que decía anteriormente, en teatros en casa, estilo Surround, 7.1, 5.1, donde entra, por ejemplo, la tecnología Dolby Atmos. Es una tecnología súper de sonido envolvente. Esto se aplica, por ejemplo, mucho ahí. Que, por ejemplo, en teatros de marca LG, Sony, variedad de marcas, los podemos encontrar en todo tipo de productos, por ejemplo, en televisores, en radios, especialmente en equipos de sonido que tienen sus bajos independientes. Se aplica en muchas cosas. En procesamiento y acondicionamiento de señales acústicas, también, por ejemplo, en guitarras, en bajos. Depuración de señales de sistema de radio, lo que había dicho anteriormente. Bien, la formulación matemática, esto es importante porque la respuesta del filtro en el dominio de la frecuencia se expresa mediante la relación que es la siguiente, donde K representa la ganancia del sistema, co-constituye el factor de calidad que gobierna tanto el ancho de banda como la selectividad del filtro, y W sub 0 que corresponde a la frecuencia angular de la resonancia. Bien, entonces no nos alarguemos, ya tenemos aquí lo que sería nuestra ecuación. La frecuencia de corte ya dijimos que es. No nos alarguemos mucho. Aquí nos está pidiendo la simulación. Ya la mostraré unos segundos aquí en Proteus. Desde este medio no puedo porque estoy en la tablet, entonces lo mostraré. Giraré la cámara, listo, para corroborar los datos. Entonces tenemos una configuración con una batería de corriente directa de 9 voltios. Podemos aplicar una fuente de 5 o 12, eso es relativo. La relación de resistencias y lo que sería el voltaje en la salida de esta configuración. Esto podríamos decir que sería un corte de voltaje, un divisor de voltaje, ¿sí? Porque hay amplificadores que trabajan con voltaje directo y voltaje simétrico. Hacemos referencia a positivo, negativo y tierra. Otros que son como en este caso que tenemos positivo y negativo, y podemos usar un par de resistencias para, digamos, alimentar de este tipo de amplificadores operacionales. Bien, entonces nos dice que es el voltaje de salida a 50 grados. Ya nos extendremos a esto. Bien, el cálculo de la ganancia de la frecuencia que efectúa aplicando la siguiente expresión matemática. Tenemos la siguiente ecuación, y lo que hacemos es derivar nuestros datos tal cual como los tenemos simulados y tenemos nuestra ganancia. Bien, entonces, donde los parámetros se definen como la Vout, que es la salida, la tensión máxima de salida separada al registrarse la temperatura de interés, y el Vin, que es el voltaje de entrada, la tensión de entrada procedente a la configuración del puente de Wheatstone que suministra la señal de amplificador de instrumentación. Tenemos aquí lo que son nuestros valores,
seguimos desglosando nuestra ecuación y tenemos nuestro resultado. Bien, a través de esta expresión es posible determinar el valor de la resistencia que controla la ganancia y que debe integrarse en el circuito de amplificación operacional para obtener amplificación específica, lo que a veces queremos configurar, digamos en este caso un filtro pasabajas. Bien, entonces tenemos la siguiente ilustración que nos representa lo que estamos diciendo y respaldamos, corroboramos de que es correcto. Aquí ya nos agrandamos más, ponemos nuestro preamplificador operacional, lo que hacemos es ingresar nuestras señales y tenemos como resultado el mismo resultado que teníamos, nuestra misma configuración, ¿ok? Hasta aquí estamos muy claros. Bien, entonces aquí la amplificación del circuito cuando la temperatura es de 0 grados centígrados, ya hemos hablado de los 50 grados centígrados. Bien, esto muestra el equilibrio de 0 grados centígrados evidenciando el estado balanceado en la configuración del puente de Winston, que procede de una diferencia de potencial nula, bien, manifestándose como 0 voltios a la salida del amplificador, como podemos corroborar. Bien, entonces aquí tenemos lo que sería a 50 grados centígrados. Aquí vemos que la ganancia ya es de 5 voltios, ¿sí? Entonces lo mismo. Aquí representamos que lo que sería la señal de entrada de 1.3 voltios, como lo tenemos acá, pero a este tipo de temperatura podemos llegar a los 5 voltios. Bien, aquí estamos claros. Entonces, ya tenemos aquí lo que sería nuestra estructura con el tipo de frecuencia límite que tenemos 1000 hercios. Tenemos lo que es el equivalente de Q y lo que sería de la ecuación, perdón. Entonces lo que hacemos es ingresar nuestros datos. Tenemos nuestro tipo de datos y lo que sería aquí tenemos la configuración de la resistencia, que les había dicho principalmente que siempre usamos resistencias y capacitores, condensadores. Entonces tenemos lo que sería nuestra resistencia, que la tenemos en ohmios, y nuestro capacitor, que es en microfaradios. Con esta configuración tenemos lo necesario y realizamos la simulación empleando el entorno de simulación Proteus, como ya les dije previamente. Entonces la tenemos acá, ya tenemos la captura y podemos darnos cuenta de nuestros datos, como dijimos, el tipo de resistencias, el tipo de capacitor a 5, ¿qué? Habíamos dicho que 5 nanofaradios. Pensé que eran nanofaradios. También, ojo, porque es que también podemos medir con microfaradios, que ya es un tipo digamos, de almacenamiento más del capacitor. Bien, entonces no nos alarguemos mucho en esto. Y tenemos lo que sería nuestra salida de voltaje, nuestra ganancia. Bien, entonces de nuestro filtro pasabajos. Para respaldar esto, tenemos lo que sería nuestra frecuencia de corte del filtro. Entonces podemos darnos cuenta que aquí tenemos exactamente lo que estamos buscando, el filtro pasabajas de segundo orden. Entonces tenemos nuestro tipo de ganancia y podemos darnos cuenta en el límite de tiempo el corte que genera en las frecuencias bajas. Bien, entonces esto sería todo. Ahora, para corroborar esto, voy a presentarlo aquí en mi computador. Voy a girar la cámara y tenemos lo que sería, en este caso, perdón, pero me toca de esta forma, nuestra configuración de voltaje, lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Acá lo tenemos, nuestra configuración de lo que sería el voltaje de entrada y de salida. Entonces vamos a simular, perdón, lo dejo acá y empezamos a ver nuestros tipos de valores. Acomodamos bien en lo que sería el voltímetro. Regálenme 5 segundos que no coopera. Listo. Aquí tenemos nuestra configuración de entrada de un voltio y lo que habíamos dicho a la temperatura ideal, que cuando alcanza los 50 grados centígrados, que tenemos el valor de 5 voltios. No sé si alcancemos a evidenciar bien. Bien, entonces tenemos también lo que sería nuestra simulación aquí con nuestro filtro. Perdón, acá lo tenemos. Agrandamos esto. Y lo que tenemos es nuestra frecuencia, lo que había dicho, de corte acá del filtro pasabajas de segundo orden, bien, en el límite de tiempo, y corroboramos que es lo mismo de la captura, ¿ok? Entonces tenemos la misma configuración aquí, lo que fue nuestra configuración del capacitor de 5 nanofaradios junto a nuestra resistencia con el valor en ohmios. Listo, tenerlo claro, no son kiloohmios ni microfaradios, sino nanofaradios y ohmios.
es una cosa muy distinta, ¿ok? Entonces, esto sería todo. Yo me despido, muchas gracias.